Hola amigos, para este vídeo hemos pensado en hablaros sobre el asesino del Zodíaco. Durante los años 60, un extraño personaje sembró el pánico en el norte de California durante varios meses. Algunos lo bautizaron como Jack el Destripador del siglo XX, ya que escribió varias cartas a la prensa, algunas cifradas, y cuya identidad sigue siendo hoy un misterio. Se caracterizó por confesar sus crímenes mediante mensajes cifrados. En una carta supuestamente suya, confesó haber matado a 37 personas. Confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, de las cuales solo 2 sobrevivieron para dar evidencias sobre la identidad aún irresuelta de este asesino en serie. La identidad del asesino del Zodíaco hoy día aún sigue siendo una incógnita. Incluso lo es el número exacto de sus víctimas. Los asesinatos se cometían normalmente en la bahía de California. Para intentar localizar al verdadero asesino se realizaron varios análisis de ADN encontrado en las cartas que él mismo envió a varios periódicos. Solo sirvieron para descartar a los sospechosos, ya que se llegaron a barajar hasta 2.500 personas. Los medios de comunicación jugaron un importante papel. La gente llegó a emitir mensajes haciéndose pasar por el asesino, e incluso inventaron ser víctimas. En algunas ciudades se llegó a declarar el toque de queda a las 10 de la noche. El 20 de diciembre de 1968, en el condado de Vallejo, David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen circulan por la carretera del lago Herman. Tenían 17 y 16 años respectivamente, y desafortunadamente esa misma noche el tiempo se congelaría eternamente para ellos. Ninguna pista, ningún testigo, ningún indicio, como si la negrura invernal se los hubiera tragado a todos. Tan solo los cadáveres de aquellos 2 jóvenes que habían acudido al lugar para pasar una velada nocturna. David Arthur Faraday presentaba un disparo del calibre 22 en la cabeza, mientras que Betty Lou presentaba 5 disparos del mismo calibre en su espalda. Así, la policía apenas tenía indicios para iniciar una investigación. Los familiares aseguraron que nadie tendría razones para hacer aquello, y lo único que pudo sacarse en claro aquella noche es que la persona que efectuó aquellos asesinatos sabía manejar bien las armas. Cuando las suposiciones apuntaban hacia un crimen pasional, alguien volvió a disparar en la madrugada del viernes 4 de julio de 1969. Michael Renaud Magot, agente de policía de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, circulaban a escasos kilómetros de la zona donde aconteció el crimen anterior. Estacionan en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, donde un desconocido aparca junto a su coche. Minutos después, ante el desconcierto de Michael y Darlene, el extraño conductor se marchó para volver de nuevo minutos después y estacionar esta vez detrás de ellos. Acto seguido, el desconocido abre fuego contra los 2 ocupantes del vehículo con un arma que llevaba una linterna pegada con cinta aislante. Aproximadamente a las 12:40, el departamento policial de Vallejo recibe la llamada de un hombre que asegura haber asesinado a una pareja en aquel lugar. Ofrece además ciertos datos que le atestiguan y se confiesa autor de los asesinatos del 20 de diciembre. Las 2 víctimas sobrevivieron en el momento a los impactos de bala, aunque Darlene murió mientras era trasladada al hospital. Sin embargo, el testimonio de Michael Renaud fue crucial para la elaboración de un retrato robot.
En aquellos días la gente estaba impactada por aquellos sucesos, 4 asesinatos a sangre fría de víctimas inocentes e inconexas en solo unos meses, y sobre todo, el asesino estaba suelto, podía ser cualquiera. Pronto, aquel despiadado personaje empezó a jugar con el poder de los medios de comunicación. El 31 de julio de 1969, en las redacciones de 3 periódicos, Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner, se recibe una carta de alguien que asegura ser el asesino de Vallejo. Cada redacción recibe un tercio distinto de un extraño criptograma, un mensaje cifrado de tal forma que sería necesario unir los 3 trozos para poder conocer su contenido. El asesino aseguraba que en aquel extraño código se encontraba su verdadero nombre. Tras un intenso debate moral sobre si mostrar o no el contenido de aquellas misivas, la prensa acabó publicando los mensajes. Estos llegan a diversos puntos, pero nadie parece capaz de descifrar su contenido, ni siquiera los técnicos de inteligencia naval lo consiguieron. Ante esta desconcertante situación, la jefatura de policía de Vallejo pide al asesino que, para evitar un arduo trabajo ante la posible obra de un bromista, se identifique u ofrezca algún dato que pueda corroborar que es él. El 4 de agosto llega una misiva a la redacción del diario San Francisco Examiner, en la que, bajo el saludo de "querido editor", Zodiac al habla, se ofrecen ciertos datos sobre los asesinatos que nunca antes habían trascendido a los medios de comunicación, por lo que la policía asume que realmente están tratando con el verdadero personaje que ha aniquilado de momento a 3 personas. De esta forma, sin remediarlo, la prensa ha entrado a formar parte de este juego del ratón y el gato, y los crímenes adquieren un tinte mediático como nunca antes se había visto, desde los asesinatos en el Whitechapel londinense en 1888, con la macabra carrera asesina de Jack el Destripador. A la redacción de los periódicos llegaron varias pistas, enviadas por el supuesto asesino, sobre el modo de descifrar el código. Todas las cartas enviadas empezaron a ser firmadas por el seudónimo Zodiac, unido al dibujo de algo semejante a la mira de un arma de fuego. Por increíble que parezca, tras burlar el conocimiento de los técnicos de la inteligencia naval, fueron 2 lectores que habían seguido el tema con interés, Donald y Berry Harrell, de Salinas, California, los que consiguieron descifrar el criptograma. El mensaje, que finalmente no contenía el verdadero nombre del asesino y contenía alguna falta de ortografía, decía: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica, y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso, y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque vosotros trataréis de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá". Los últimos 18 caracteres continúan a día de hoy sin descifrar. Así, el programa televisivo Unsolved Mysteries aseguró esta teoría, afirmando que el verdadero nombre del asesino era Theodore Kaczynski, un matemático norteamericano también conocido con el sobrenombre Unbomber, que llevó a cabo una campaña de terrorismo mediante bombas para denunciar a la sociedad moderna. Brian Calvin Harding y Cecilia Ann Shepard, de 20 y 22 años respectivamente, habían ido a pasar el día al lago Berryessa, conocido hoy en día como la Isla del Zodíaco. Se les acercó un hombre con capucha de verdugo y unas gafas de sol. Llevaba además una pistola y en la otra mano unas cuerdas de tender la ropa. Le pide a Cecilia que con ellas ate a Brian, que solo tiene intención de robarle su coche para poder huir. Una vez que ella lo ha hecho, el extraño personaje decide asegurarse, por lo que revisa los nudos y al descubrir que estaban flojos, los aprieta. Es entonces cuando, sin pensarlo siquiera 2 veces, apuñala a la pareja. Cecilia recibe 10 puñaladas en la espalda, Brian 6, y se convierte en uno de los supervivientes del asesino del Zodíaco. En declaraciones tomadas a Brian confiesa que era un hombre de constitución fuerte
y aproximadamente 1,80 de estatura. Se presentó una especie de manto negro sobre el pecho que contenía el símbolo de la mira. Dijo haber escapado de una prisión de Colorado y que necesitaba el coche para irse a México. Tras apuñalar a la pareja, el asesino se acercó al coche de Brian, situado a unos 500 metros, grabó en la puerta el dibujo que se había convertido en su firma, la firma de un arma, y al lado las fechas en que había cometido aquellos asesinatos, e incluso la hora de este último con un cuchillo. Días después, el 11 de octubre de 1969, un taxista de 29 años recibe un disparo en su cabeza en la calle Sherry de San Francisco. El asesino le quita la camisa, las llaves del coche y la cartera. Es visto por 3 adolescentes situados al otro lado de la calle, que observan cómo aquel hombre limpia el taxi. Estos adolescentes asustados llamaron a la policía, que al llegar tuvieron la ocasión de preguntarle al verdadero asesino si había visto algo, a lo que él les contestó que se había ido corriendo por otra calle. Todo esto empezaba a mosquear al cuerpo de policía de Vallejo, cuya labor estaba empezando a ser puesta en evidencia en los medios de comunicación. Además, ante tal fenómeno mediático, comenzaban a surgir inofensivos imitadores que se hacían pasar por Zodiac. Continuaron las misivas a los medios. Destaca un nuevo criptograma de 340 caracteres enviado el 8 de noviembre de 1969 y que a día de hoy sigue sin descifrarse. El 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, de 22 años, circula de noche por la carretera. Un conductor le da las luces, ella se para y el conductor le dice que una de las llantas traseras de su coche estaba floja y le ha dado luces para que no tuviera un accidente. Unos minutos después, la llanta trasera de su coche, tras hacer extraños ruidos, se sale bruscamente golpeando con fuerza la carretera. El coche que circulaba aún tras ella la adelanta y se para. Se ofrece para ayudarla y ella sube en su coche junto a su bebé, al que lleva en brazos. A él no parece importarle esa pequeña compañía. Cuantos más, mejor, dice. Kathleen, asustada, salta del coche en marcha con su hijo en brazos y se oculta entre los matorrales del bosque colindante. El conductor sombrío bajó del coche y empezó a buscarlas, pero ante la llegada de un camionero volvió a subir a su coche para huir del lugar. Posteriormente, Kathleen denunciaría este hecho a la policía, asegurando que aquel hombre era idéntico al retrato robot que se había realizado de Zodiac. Aquel extraño personaje estaba sembrando el pánico en todo Vallejo y sus hazañas empezaban a ser conocidas más allá de las fronteras de California. Sus misivas a la prensa y a las autoridades continuaron, enviaba postales, mensajes cifrados y amenazas. La prensa intentó darle la espalda, pero aquel hombre envió pronto una carta asegurando que si la prensa no publicaba sus escritos, pondría una bomba en un autobús escolar. Aquello afortunadamente nunca llegó a cumplirse. Su letra era desequilibrada e inconexa, y pronto fue estudiada por todo tipo de profesionales. Se llegó a la conclusión de que para la escritura de dichas cartas había utilizado métodos que distorsionaran su propia letra, de forma que fuera imposible de identificarle. Se dedujo que para escribir todos aquellos mensajes, aquel hombre debía dedicar horas, por lo que se trataba de un asesino metódico y paciente. Además, incluso, algunos bautizaron sus criptogramas como brillantes. Después de 3 años de aparente silencio, en enero de 1974, Zodiac volvió a escribir al diario San Francisco para calificar la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. El principal sospechoso de los sucesos fue Arthur Leigh Allen, investigado seriamente por la policía. Todo comenzó cuando en julio de 1971 un amigo de Allen alertó a las autoridades sobre las sospechas que tenía de este. Una de las teorías más impresionantes tienen que ver con el nombre y el signo que eligió el asesino para identificarse. ¿Por qué Zodiac? ¿Y por qué esa marca que representaba aparentemente la mira de un arma? Pronto, un dato importante estaba a punto de salir a la luz. Arthur portaba un reloj de la marca Zodiac.
Así, la policía empezaba a tener evidencias en contra de este hombre por los interrogatorios y se encontraron además explosivos en su domicilio, además de varias actuaciones sospechosas que no hicieron más que incriminarlo, aunque nunca tuvieron evidencia que atestiguaran que se trataba del autor de los asesinatos de Vallejo. Las recientes pruebas de ADN realizadas a las huellas obtenidas de las cartas enviadas hicieron caer todas esas teorías. Zodiac, en sus cartas, aseguró haber asesinado a 37 personas y existe otra cuantía de víctimas, cuyas evidencias no son concluyentes, pero que podrían atribuirse también a este personaje. ¿Cuántas cartas eran realmente de aquel asesino? ¿Y cuántas de gente normal que buscaba unos segundos de fama?